Nos acompaña ahora el profesor Carlos Díaz, que es presidente del Colegio de Profesores de Chile. Así es. Un gusto. Y la investigadora Gabriela Bonilla, costarricense, investigadora además de, no me acuerdo cómo se llama, la Internacional de la Educación, que están de visita en el Uruguay, creo que invitados por la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, en que marco un encuentro, en un momento donde Uruguay, creo que están muy al tanto de esto, atraviesa un profundo conflicto educativo que se extiende por todos los subsistemas. Creo que la comunidad docente, tanto magisterial como en secundaria, como en la educación técnica, como en formación docente, está en conflicto, y también los estudiantes, porque se está avanzando con un proyecto de transformación curricular o de reforma educativa que ha generado muchísimas críticas, ¿verdad? Ahora, estos procesos de reforma de la educación no son procesos exclusivos del Uruguay, creo que tienen similitudes con otros procesos que se han vivido en estos países, e incluso muchas veces la referencia que se utilizan los gobiernos para impulsarlos son sistemas educativos de otros países que se presentan como milagros en sus resultados, pero que, caso chileno, después uno ve movilizaciones estudiantiles gigantescas y empieza a dudar de qué es lo que es dato y qué es lo que es propaganda, ¿no? Entonces me gustaría que bueno, primero explicaran a qué se debe la presencia de ustedes acá y qué es lo que están con interés de conversar con los profesores uruguayos. Gabriela. Bueno, gracias y gracias a toda la audiencia. Estamos acá, el Colegio de Profesores de Chile, FENAPES, FUNTEP, son afiliadas de la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación desde el año 2016 lanza una campaña global contra el comercio educativo y contra la privatización de la educación pública, y iniciamos un proceso de investigación para documentar bastante el quehacer sindical a favor de la educación pública y en contra de la privatización. En el 2017 se publica un libro sobre las tendencias regionales que nos muestran cómo la política pública empieza a habilitar la participación y a naturalizar la participación de actores no estatales y grupos privados en la gestión de la política educativa. Y más recientemente hemos publicado uno de los estudios que analiza el caso de Uruguay, que da cuentas un poco de una avanzada en el desmantelamiento de la educación pública en el Uruguay, que además tiene correlatos en tendencias globales y regionales. Entonces estamos aquí este fin de semana porque hoy se presentaba el libro con las compañeros de FENAPE, mañana hay congreso extraordinario y vamos a acompañar ese congreso. En esta investigación que hace la Internacional de la Educación, ¿qué hallaron? ¿Cuáles son los resultados de esta investigación de este caso en Uruguay? Más o menos se puede, o sea, ¿qué están observando? Un poco también qué están observando desde el exterior, porque acá se viene discutiendo, pero bueno, hay miradas desde muchos lados. Sí, observamos cosas que son similares a otros países. Por ejemplo, una experimentación permanente con modelos, con inventos pedagógicos, ¿no? Desde los modelos de escuela extendida, invitar a actores privados como la Red Global de Aprendizaje a proveerle servicios al Estado. Observamos cosas que pasan en otro país como los sectores empresariales, las cámaras empresariales, digamos, opinando sobre lo que esperarían de la política educativa. Y también encontramos algunas cosas bastante propias del Uruguay, que lo que nos estamos imaginando es que se pueden escalar a otros países. Es decir, que aquí se estarían probando para escalar a otros países. Un ejemplo importante es el esfuerzo para el acceso a la tecnología, que claro está que la Internacional de la Educación y FENAPES estaremos siempre a favor de la tecnología como un derecho, ¿no?, para todas las estudiantes y las personas trabajadoras de la educación, pero hemos visto que mediante el plan Ceibal se habilitó la función, la creación de una fundación como la Fundación Ceibal, que a su vez está teniendo un quehacer a nivel de la región, habilitando de nuevo la participación de actores privados en el diseño y la implementación de la política de educación digital. Decimos que se está probando acá para luego escalar porque hay financiamiento de actores
internacionales en algunos componentes de la política educativa. En el libro se pueden constatar todos los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 1996 hasta la fecha en que sale el libro, y que nos permite ir viendo la ruta de dónde han estado sentados pues actores financieros no pedagógicos y no estatales en alguna toma de decisiones del rumbo de la política educativa. Profesor Carlos Díaz, como sos el presidente de la Colegio de Profesores de Chile, no puedo obviar esta pregunta porque Chile siempre se la presenta como el ejemplo. Sin embargo, después uno escucha estudiantes chilenos, docentes chilenos, y te dicen, no, mirá, el sistema educativo en Chile está ampliamente privatizado, quizá el más privatizado de América Latina. Los conflictos han sido masivos en torno al sistema educativo, el problema de la inexistencia o el escaso espacio de lo público, e incluso hay instituciones superiores públicas que cobran, o sea, cosas que acá son como impensadas en términos de educación. ¿Está así, son tan buenos resultados los chilenos como para utilizarlo como ejemplo? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, indudablemente en Chile ha sido el principal laboratorio de todas estas políticas que se han planteado de privatización desde tiempos de la dictadura. Y la verdad que desde ese momento hasta hoy día han pasado muchas décadas y lamentablemente estas políticas privatizadoras siguen plenamente vigentes. Pero quienes más hemos sufrido esa situación somos precisamente las chilenas y los chilenos. Así se puede entender la cantidad importante de demandas, de luchas, de marchas, de manifestaciones que desde siempre hemos venido planteando, porque el gran problema que tenemos en Chile es que a partir de estas políticas privatizadoras, la educación ha dejado de ser concebida como un derecho humano fundamental y se ha pasado a concebir como una mercancía. Y desde esa perspectiva se ha permitido el negocio en la educación, desde esa perspectiva se ha lucrado con recursos públicos que se entrega a sectores privados para que puedan construir establecimientos, dotar los establecimientos de los materiales que significa, y mensualmente el Estado además le entrega recursos, reitero, a sectores privados para que puedan llevar adelante la educación. Pero por cierto, esto no tiene, bajo ningún punto de vista, felices ni contentos a los chilenos, muy por el contrario. Hemos levantado una gran demanda a nivel nacional con una enorme mayoría de chilenas y chilenos que hemos defendido el derecho a que la educación pública verdaderamente sea concebida y sea considerada y sea protegida, cuestión que hoy día lamentablemente no ocurre. El 65% de la matrícula está en el sector privado, que son escuelas, reitero, que funcionan fundamentalmente con recursos públicos, recursos de todas y todos los chilenos, pero que la administran sectores privados y que lucran con esta educación, y por supuesto que eso hoy día no está siendo aceptado ni es algo que nos tiene contentos a los docentes, a los estudiantes, al pueblo de Chile. Pero la experiencia chilena es como muy radical en el sentido de yo qué sé, yo he hablado con estudiantes chilenos y egresados chilenos que te dicen, bueno, después que egresé, después que me gradué, tengo una deuda que me puede durar décadas, ¿no? Porque son deudas millonarias verdaderamente. En Uruguay, por lo menos, eso así no está presentado todavía, pero sí hay, por lo menos hemos visto, mucha promoción de instituciones que tienen ese corte, ¿no? Que son como lo que se llaman, creo que escuelas charter o algo por decir, a nivel internacional, escuelas que tienen como una gestión privada, pero que son gratuitas de ingreso, pero que seleccionan al estudiantado, que tienen ese tipo de experiencias que se han desarrollado, creo que primero en los Estados Unidos, pero que existen en varios lugares de América Latina, es de las que se promocionan. ¿Hay mediciones sobre el impacto de ese tipo de experiencia? ¿Cómo afecta al sistema educativo? ¿Cómo afecta a la educación de la población en última instancia? En América Latina hemos visto la experiencia de los vouchers y escuelas charter en el que el Estado le entrega directamente el costo de la matrícula a una universidad privada o a una escuela subvencionada por el Estado, gestionada por actores privados. En Uruguay nos ha llamado la atención no tanto ese modelo de negocios, sí, sobre todo que estén sentados a la mesa actores no estatales, digamos, opinando, marcando un poco la pauta y el rumbo de la educación pública, y con mucha fuerza la narrativa antiestatal. Es decir, a pesar de que le venden servicios al Estado,
y obtienen un pago con fondos públicos, hay un ataque permanentemente a la gestión de lo público. Entonces, hemos observado con mayor presencia esa participación. El modelo de voucher, de todos modos, hay que tener una alerta. Nosotros venimos de una reunión en el que estaba un compañero de Haití donde nos hablaba de que el 90% de las escuelas están en manos de ONGs, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que el Estado, digamos, por querer agilizar la inclusión educativa, suele caer en estos modelos de negocios donde se entregan fondos públicos a actores privados, pero en un marco un poco mayor, menos concreto del negocio y un poco más ideológico, y esto es lo que observamos acá, es el Estado cediendo parte de sus funciones de gestionar la política y permitiendo que se sienten a la mesa otros actores. Por cierto, en los últimos días, acá en Uruguay, el gobierno presentó un cambio, no sé si les comentaron esto, muy radical en la forma de evaluación de los estudiantes que están cursando este año, Sí. que, bueno, es tan radical el cambio que elimina la repetición, ¿no? En diciembre aumenta la cantidad de materias insuficientes que podés tener para pasar de grado, baja los puntajes necesarios, e incluso elimina la asistencia obligatoria, o sea, que la contabilización de inasistencias para el pasaje. Es como, vale todo, pasan todos. Claro. Pero claro, también por otro lado, muchos docentes dicen, bueno, pero si yo instalo eso, primero desmotivo al estudiante a ir, porque ya si paso sin la inasistencia. Sí. Pero además degrado tanto la educación pública que puede terminar generando crecimiento del sector privado, porque la gente va a decir, pará, yo necesito otro tipo de obligaciones, ¿no?, para los propios estudiantes, ¿verdad? Sí, el problema es que lamentablemente en nuestros países, y lo hemos visto en estas últimas décadas, en realidad las políticas educativas se dictan a partir de los lineamientos expresados desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, más que realmente de las necesidades de cada uno de los pueblos de América Latina. Y particularmente se han venido dictando, lamentablemente también hay que decirlo, a espaldas de las organizaciones del magisterio, de las profesoras y profesores de cada uno de nuestros países. Entonces, indudablemente que se han venido tomando diversas medidas, como la que señala y otras en otros países, pero que en realidad no tiene un asidero que está centrado en lo que es el pensamiento del magisterio, del profesorado, de las organizaciones, de los profesores y profesoras en estas naciones. Por tanto, muchas veces se comienzan a desarrollar políticas como esta, que en realidad obedecen más bien a los lineamientos y a las expectativas y a las exigencias que se tiene desde gobierno, desde distintos estamentos multilaterales, más que realmente de las necesidades reales de cada uno de nuestros pueblos. Porque sería interesante saber cuál es el fondo y el trasfondo que tienen medidas de este tipo. Sería interesante saber por qué, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las políticas educativas de cada uno de nuestros pueblos, hoy día el caso de Uruguay, que estamos acá, no se toma en consideración la opinión precisamente de quienes son los expertos respecto del tema, que son los profesores, las profesoras, las maestras, los maestros y sus organizaciones gremiales. Entonces, aquí en realidad el tema es a quién escuchamos, a quién tomamos en consideración, cuál es el sentido último por el cual, en definitiva, tomamos algunas políticas, y creemos que aquí, lamentablemente, los organismos multilaterales, que son además los que hacen estos préstamos a nuestros países precisamente para avanzar en esta lógica privatizadora, que es lo que plantea el texto de Gabriela, son las que también en definitiva van resolviendo cuáles son las políticas que se implementan en nuestros países. No siempre escuchando y respetando nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, nuestra perspectiva y por sobre todo nuestra concepción y visión respecto de la educación integral, que debiera de ser siempre lo prioritario y lo fundamental. Bueno, muchas gracias Carlos Díaz, muchas gracias Gabriela Bonilla. Vamos a mostrar de nuevo el libro que se presentó en el día de hoy, que van a estar también, supongo, discutiendo este fin de semana en el encuentro docente, y además espero que tengan una... ¿Está gustando Uruguay? ¿Ya conocían? Sí, ya habían estado acá. Por supuesto. ¿Cómo no nos va a gustar el país donde están los campeones del mundo? Así es que por supuesto que nos agrada mucho estar aquí en Uruguay. Ah, me parece bien. Además, los chilenos tienen que hinchar por nosotros. Por cierto. Porque está claro que tienen que hinchar por nosotros. Bueno. No, Uruguay y Costa Rica, también por Costa Rica. Además, en este congreso, como vos decías, en un muy buen contexto de debate,
de disputa por el modelo público, así es que estamos felices de estar acá. Ahora estamos disputando por el modelo público y en unos 10 días vamos a estar disputando a ver quién se lleva la copa, ¿no? Porque estamos entrando también, acá en Uruguay por lo menos es así, en pocos días la gente entra en otra sintonía por un tiempito. Gracias Gabriela, gracias Carlos por estar presente. Este es el libro, después le vamos a decir dónde lo puede conseguir si la gente quiere conseguirlo y darle una lectura. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa.